Bienvenidos a Recetando Palabras, un ciclo de diálogos organizado por el Colegio de Médicos de Málaga y patrocinado por la Fundación Unicaja, donde queremos repasar temas de corte humanista. Queremos arrojar luz a temas que son complejos de la mano de auténticos expertos en la materia. Esta tarde contamos con la presencia del profesor José Luis del Barco, catedrático de filosofía, autor de más de 30 libros y de artículos a lo largo de su extensa carrera como docente, y que ha participado como profesor invitado en muchísimas universidades, aparte de la suya de Málaga, en muchísimas universidades a lo largo del mundo, en Argentina, en México, en Chile, en muchas universidades. También es un reconocido y reputado traductor de autores ingleses como C.S. Lewis. Conocemos gran parte de su obra con más pozo gracias a sus traducciones. También conocemos traducciones que hizo del filósofo Spemann, el alemán Spemann, y también del actual Papa emérito, de Benedicto XVI, cuando era cardenal. El cardenal Ratzinger también tradujo obras de muchísimo calado intelectual. Hoy vamos a hablar precisamente de un tema muy interesante, que es el de la dignidad humana. Bienvenido, profesor del Barco. Gracias. Es un placer contar con su presencia aquí, en el Colegio de Médicos de Málaga, sobre todo para hablar un tema que siempre es tan relevante en el día a día del médico, ya que tratamos siempre con personas, ¿no? En la actualidad vivimos una paradoja, ¿no?, que por un lado se alude continuamente al tema de la dignidad humana, pero también continuamente hay afrentas a la dignidad humana como no se habían tenido en muchísimo tiempo en la historia de la humanidad. ¿Cómo se vive esa extraña paradoja? Pues esa pregunta hace que recuerde un artículo que leí ayer mismo, ¿no?, en un dominical de un periódico español, escrito por el gran escritor, que usted conocerá por supuesto, Juan Manuel de Prada, en el que hacía una glosa, un comentario de un ensayo de un escritor español que se llama Edu Galán. El libro se llama, el ensayo tiene como título, Las máscaras de la moral. Y ahí venía a decir que efectivamente hoy día se produce un enmascaramiento, un disimulo, una hipocresía de los grandes valores morales. Tal vez después podamos hablar qué significa esto de valor, ¿no? Y uno de esas hipocresías se produce en efecto en relación con la dignidad, en el siguiente sentido. En público nadie denigra de la dignidad humana, porque sería algo así como tirar piedras a su propio tejado. Es un valor tan reconocido, con tanto pozo histórico, con tanta acumulación de pensamiento para fundamentarlo, que en público nadie se atreve a denigrarlo. Pero en cambio sí se hace enmascaradamente. De ahí el título de la obra, Las máscaras de la moral. Y uno de los canales que se utiliza para esta denigración son las nuevas tecnologías, este tipo de cosas, ¿no? ¿A qué se debe, en mi opinión, esta especie de dualidad, como usted preguntaba? Por un lado la se ensalza y por otro lado la denigramos. Pues yo creo que eso se debe a la cultura, que podríamos llamar hoy, recurriendo al título de una obra de Lewis, a la que usted ha aludido y yo que he traducido, que se llama La abolición del hombre, la abolición del ser humano. Hoy, efectivamente, hay una especie de atmósfera cultural, que gracias a Dios no es la única, pero sí es bastante frecuente, en la que se trata de reducir al ser humano a su mínima expresión, al hombre, a la mujer, por supuesto, es decir, considerar que no es lo más eminente en el ser humano, sino que es equiparable, pues en fin, al medio ambiente o, como yo digo a veces en broma, se trata de reducir al ser humano a un mono que ha tenido éxito en la lotería evolutiva, por así decirlo. No es la gran novedad. Eso es, y entonces en esa línea, claro, ¿cómo abolirlo? Por seguir con el título de Lewis. Pues claro, ultrajando una de sus prendas más valiosas, que es la dignidad. Me da la impresión a mí que esa es la razón de esa dualidad que usted señalaba. Entiendo, por tanto, que es imprescindible poder definir lo que es la dignidad humana, ¿no? ¿Nos podría ayudar? Claro, si no sabemos de qué estamos hablando, difícilmente podremos entenderlo. Yo propongo, como definición de la dignidad humana, la siguiente, que luego habrá que glosarla.
yo suelo decir que la dignidad humana es el valor no venal de los seres personales. Esa definición, claro, requiere aclarar qué significa valor. No venal es un término habitual en economía, no vendible, no sujeto a compra-venta, y de los seres personales. Por tanto, es una prenda, como decía antes, que poseemos en exclusiva los seres personales, o las personas. Y eso significa, en efecto, que ese valor no es un valor que se mida con categorías económicas, con parámetros económicos. Es decir, no está sujeto a compraventa. Los seres humanos no tenemos precio, sino que valemos. Y justamente ese valor, debido a la altura ontológica de los seres humanos, es justamente lo que nos distingue, entre otras cosas, por supuesto, del resto de los seres humanos. Pero yo insisto, por repetir la definición, propondría esta que es breve y en mi opinión fácil de entender: valor no venal de los seres personales. ¿Qué es un valor? Me refiero al valor no en el sentido de, en fin, de una gran acometividad o una gran, en fin, prestancia o resistencia al peligro. Me refiero a valor en el sentido moral, cuando hablamos de los valores, porque el lenguaje es polisémico y una misma palabra tiene más de un significado. Entonces me refiero a valor en sentido moral. Pues un filósofo alemán de la Universidad de Múnich, que se llamaba Guardini, lo definía de la siguiente manera, lo traduzco del alemán al español directamente. Los valores morales un valor es lo que merece existir. ¿Por qué la justicia es un valor? Porque efectivamente merece existir. Y si la justicia no existe, ¿quién sale perdiendo? El mundo. El mundo se convierte en un estercolero. Es decir, a los valores no les afecta el estar vigentes o no, le afecta al mundo. La verdad es otro valor. ¿A quién le afecta el que esté vigente o no? Al mundo. Si mentimos, pues convertimos esto, en fin, en un... Bueno, pues eso es la dignidad, es un valor, es decir, algo que merece existir. Por tanto, aunque nos la arrebaten, enlazando esto con la primera pregunta, se la pisotee, eso perjudica justamente al mundo, que hace un lugar no habitable, por utilizar una expresión de Heidegger. En cambio, si efectivamente permitimos que exista lo que merece existir, entonces el mundo se convierte en un lugar habitable. Es muy relevante y debemos saber también si podemos afirmar con toda garantía que cualquier hombre es una persona. No solo podemos, sino que debemos, es decir, tenemos que afirmarlo. Y eso se deduce clarísimamente si, en fin, nos detenemos, aunque sea brevemente, justamente en lo que significa ser persona. Ser persona significa, de entrada, lo irreductible en el hombre, es decir, lo irreductible en el ser humano, en el hombre, en la mujer, por supuesto. O sea, aquello que hay en ti que no hay en nadie más en el mundo, eso es lo personal. Incluso el lenguaje que es sabio utiliza las expresiones, esto son cosas muy personales. Muy personales quiere decir que son exclusivamente tuyas, mías, del otro, ¿no? Eso es la persona, lo irreductible en el ser humano. Si se quiere dicho de una manera más, con una expresión filosófica más técnica, se podría decir que la persona es el ser de cada quien, el ser de cada quien. Repito, ese reducto peculiarísimo tuyo, incomparable, como en el que no hay, ni ha habido ni habrá, aunque nos clonaran, eso es justamente la persona, el ser de cada quien, lo irreductible. O dicho de una tercera manera, pero que abunda en lo que llevo diciendo. La persona es la única novedad radical que acontece en la historia. En la historia no hay nada absolutamente nuevo o radicalmente nuevo, excepto las personas. El móvil de última generación no es nuevo absolutamente, supone un incremento de novedad sobre uno, digamos, más imperfecto, que a su vez era una novedad sobre otro más imperfecto, y así nos podemos retrotraer a la flecha y al hacha de piedra. Pero la única novedad radical, la única, eres tú, es cada tú. Y por eso, efectivamente, como todos somos novedades, no somos réplicas ninguno de otro, entonces, efectivamente, todos los seres somos personas. Eso, naturalmente, eso se podría incluso hasta tratar de justificar biológicamente, cosa de la que ustedes son mucho más que yo como médico, por lo del código genético, en fin. Pero creo que con estas tres afirmaciones puede bastar para entender que efectivamente todos los seres humanos son personas. Por tanto, es una injusticia
que algunas ideologías pretendan reducir o quitarle a determinados tipos de hombres la cualidad de persona, ¿no? Por supuesto. No sé a cuál se refiere usted, pero hay una muy característica al respecto que dice que los seres humanos somos personas mientras somos capaces de gozar y producir. Claro, si reducimos la persona a eso, fíjese usted la cantidad de personas que, por desgracia, por razones de enfermedad, de edad, no pueden ni gozar ni producir, o porque aún no han nacido. Entonces, claro, según esa ideología, efectivamente, no todos los seres humanos serían personas. Pero claro, eso, aparte de una especie de, ¿cómo diría yo?, de gran abominación antihumanista, contradice eso que acabo de decir, que la persona es la única novedad radical que acontece en la historia. Pasa que a veces las personas humanas podemos no gozar de todas nuestras facultades, por haberlas perdido, por no haberlas adquirido todavía, ¿no? Pero eso no resta, no merma nuestra condición personal. Simplemente somos personas humanas mutiladas, heridas, ¿no? En esta ceremonia de confusión se ha llegado a decir que incluso el humanismo no es el que de alguna forma ha cobijado o ha hecho el caldo de cultivo propicio para que se desarrolle el concepto de la dignidad humana. Tan es así que el humanismo ha sido el caldo de cultivo que, en el fondo, si nos retraemos al origen histórico, el origen último de la noción de dignidad, igual que de la noción de persona, es el cristianismo, que seguramente es la forma más elevada de humanismo que puede haber, ¿no? Realmente, ni siquiera en Grecia, en el pensamiento griego, ¿no?, la noción de persona no se acaba de aquilatar, ¿no?, y la noción de dignidad tampoco, siendo una de las épocas filosóficas de la historia pues más poderosas, más potentes. El pensamiento, digámoslo así, que definitivamente perfila la noción de dignidad y de persona es el cristianismo. Es verdad que como esas nociones redundan, por así decir, en la categoría ontológica del ser humano y hace que se distinga del resto de los seres sobre la Tierra sin minusvaler a ningún otro ser, simplemente. Es verdad que naturalmente el humanismo obviamente se apropió de esta noción y desde entonces, pues efectivamente las grandes corrientes humanistas, yo creo que en medicina existe una que es la medicina humanista, pues naturalmente se apropia, con razón, la cultiva, la difunde y la usa. Esta noción efectivamente es una noción, por tanto, humanista, pero repito, el origen es previo incluso, es cristiano. Se desarrollan los siglos y llegamos a Kant, ¿no? Y lo importante que es Kant y el salto cualitativo en el desarrollo del concepto de dignidad, cuando él dice que cada hombre es un fin en sí mismo. ¿Qué relevancia tiene esta afirmación, no? Sí tiene afirmación, eso que usted dice es la fórmula. Kant formula el imperativo categórico, que digamos el gran absoluto moral que Kant expone en la crítica de la razón práctica y también en la fundamentación de la metafísica de las costumbres. Él formula el imperativo categórico de 5 maneras. Y la quinta formulación es esa. Dice, obra, a ver si me acuerdo de memoria, ¿no?, obra de manera que trates a la humanidad, tanto en tu persona como en la de los demás, siempre como un fin en sí mismo y nunca como un medio. Eso quiere decir que efectivamente tratar a las personas como un medio es mediatizarlas. Por tanto, es pisotear su dignidad. Todos somos medios de todos en alguna manera. Si yo trabajo para una empresa, naturalmente la empresa me paga, pero no somos medios del todo. La sociedad está basada en esto, todos somos medios para todo. Lo que Kant dice es que efectivamente no se debe tratar exclusivamente como medio. Ahora yo puedo, repito, mi actividad laboral efectivamente puede ser empleada pues para, en fin, como medio por una empresa para producir o para sanar si soy médico, ¿no? Pero lo que Kant dice es que efectivamente no se puede tratar a la humanidad exclusivamente como medio, sino como fin en sí mismo. Y eso efectivamente es un gran, ¿cómo diría yo?, un gran sustento, soporte teórico de uno de los grandes filósofos del pensamiento filosófico, un gran apoyo, digámoslo así, para la idea de dignidad. Y desde entonces se ha repetido, como usted ha recordado,
pues esta formulación la quinta formulación del imperativo categórico. Llegamos a la última pregunta de este diálogo tan productivo y nos va a servir esa afirmación de Kant, ¿no? Porque en el ámbito de la deontología médica, de la bioética, su afirmación tiene una trascendencia enorme, que ningún ser humano puede ser utilizado por otro, por muy bueno que sea el objetivo o el fin de ese uso, ¿no? ¿Puede hablarnos un poco de eso? Sí, claro, efectivamente, como usted dice, ya está contenido en la formulación kantiana del imperativo categórico, que atenta, es un atentado realmente contra la dignidad humana, pues tratar a un ser como medio. La forma extrema de tratar a los seres como medios es la esclavitud. Pero también hay otras. Obviamente yo, como no soy médico, no quiero adentrarme en esto, pero sé que se ha hablado a veces del bebé medicamento, que sea, por así decir, pues construir en el laboratorio, ¿no?, mediante ingeniería genética, pues en fin, cigotos o embriones que podrían supuestamente curar enfermedades de otros, pero a costa de la destrucción. De su propia vida. Eso es naturalmente tratarlo de una manera absolutamente como medio, ¿no? Pues muchísimo. Me parece que es un atentado que, digámoslo así, que la bioética por lo general denuncia, ¿eh? Pues muchísimas gracias, profesor del Barco, por arrojar luz a estos temas que son tan complejos, pero que son de nuestro interés y sobre todo para cualquier médico que quiere ser humanista, de alguna forma su objeto primordial y único de estudio es el hombre, ¿no? Y la dignidad humana sin duda da un reflejo, una relevancia de la auténtica proporción del hombre. Muchísimas gracias a usted y si ha servido esta breve charla, pues por mí encantado, claro. Pues con esta última afirmación del profesor del Barco acabamos este primer diálogo que ha versado sobre la dignidad humana dentro del ciclo Recetando Palabras, que como bien decía al principio, está organizado por el Colegio de Médicos y patrocinado por la Fundación Unicaja.